14 horas y es un placer recibir al doctor Horacio Paiva, experto en superdotación. Bienvenido. Gracias por la invitación. Bienvenido. Gracias. Bueno, estábamos hablando de que vos trabajás principalmente en muchas áreas, pero las altas capacidades intelectuales es uno de los centros de atención. Exacto. De tu trabajo, también en el trastorno por déficit atencional e hiperactividad, que me parece súper interesante también para hablarlo, cómo se diagnostica, cuáles son las características que tiene y obviamente cómo es el abordaje después para poder facilitar la vida de los pacientes y de sus entornos. Pero vamos a empezar, si les parece, por las altas capacidades intelectuales. Primero, ¿cómo lo definimos? Porque es un temón ese. Temón enorme. ¿Y a cuántos niños y adolescentes también podemos decir que involucra esto? Y adultos también, por supuesto. Contanos un poco, a ver. Mirá, tú mencionaste dos temas de los cuales me ocupo de hace muchos años. Yo tengo 39 años de psicólogo y desde el principio empecé a ver chicos con TDAH y de otros tipos de trastornos en el neurodesarrollo. Y justamente esa fue la puerta de entrada para la superdotación intelectual. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Resulta que hay muchos chicos y chicas, esto no es por lenguaje inclusivo, lo estoy haciendo, hago un énfasis porque hay una tendencia a encontrar que la alta capacidad intelectual es masculina. Ojo con eso, porque cometemos ya un error y una injusticia gravísima. Después vamos a hablar de eso si podemos. El tema es así que muchos chicos venían con el diagnóstico a mi consultorio de tener un TDAH, inclusive hasta con un tratamiento farmacológico indicado, porque tenían todas las fichas para tener el diagnóstico de TDAH, y cuando los padres vienen a mí a buscar una segunda o tercera ya opinión, porque para un padre es complejo, aceptan, por supuesto, y respetan la opinión médica, pero no es fácil a un chiquito que tiene 6, 7 años comenzar con un tratamiento farmacológico de ese tipo. No es una decisión fácil. No es que los padres estén en contra de la medicina, quieren otras opiniones. Y en esas opiniones aparecía yo en algún momento y en la evaluación que yo hacía o la reevaluación que yo hacía de esos chicos, me encontraba que en realidad no había una deficiencia atencional, había una deficiencia de carácter pedagógico. O sea, el desafío que se le presentaba a estos chicos era muy escaso para las capacidades superlativas que tenían a nivel intelectual. Ustedes saben muy bien que el sistema educativo está preparado para brindarle desafíos a chicos de nivel promedio, y esa es la razón por la cual el sistema educativo, dentro de las tantas cosas que habría que cambiar, está diseñado por edades cronológicas. Si tenés 6 vas a primero, si tenés 7 vas a segundo, y ahí queda bastante encasillada la cosa, pensando que hay una homogeneidad, que todos los de 6 son iguales, todos los 7 son iguales, todos los 8 son iguales. Quizás en un momento eso funcionó. Ya sabemos que esto en el mundo se está revisando y acá habría que revisarlo sin grandes inventos, porque la escuela rural de nuestro país y de nuestro sistema público educativo ya lo está haciendo, porque hay una maestra, 2 a lo sumo, si hay muchos chicos que tienen niños que están en nivel de jardinera de 5 años hasta los de 6º año en el mismo salón, haciendo propuestas y dinámicas acorde a las capacidades más que a las edades de cada uno de los alumnos. Entonces, resumiendo, la vía de entrada que yo tuve profesionalmente a la alta capacidad intelectual fue por la ventana del TDAH. Por eso parecen ser dos temas diferentes, pero no lo son tanto. Sí, Horacio, y comúnmente conocido como déficit atencional, porque Exacto. Capaz que alguno por las siglas se pierde Exacto. un poco. Trastorno por déficit atencional e hiperactividad. Exacto. Eso es lo que es el TDAH. Exacto. Pero déficit atencional es como comúnmente lo que se más, lo conoce, ¿no? Lo que más manejamos popularmente. Uh-huh. Entonces, la alta capacidad intelectual, ¿qué es? Como su nombre lo indica, un desarrollo cognitivo, intelectual, en la complejidad de los razonamientos, de los conocimientos, de la avidez por aprender, que sale de la norma de chicas y chicos de lo que se espera para su edad. Entonces, evidentemente, la propuesta educativa, que está diseñada para el promedio, no lo satisface ni de cerca. Y el problema que tienen estos muchachos y muchachas es que no solamente no ven satisfechos sus necesidades y sus intereses a nivel educativo, sino que se los fuerza a que sigan un ritmo que no es el de ellos. Los fuerza a que sigan un ritmo de pelotón, de promedio, y eso trae consecuencias no solamente
de pérdidas a nivel de la propuesta educativa y de los desafíos educativos, sino que eso también tiene consecuencias de carácter emocional y social. Eso aumenta la ansiedad, aumenta la depresión, aumenta la conflictividad social. Las altas capacidades intelectuales son un tema de alta relevancia que no debe quedar solo en manos de los educadores. Esto es un tema muy amplio donde varias áreas de la sociedad, no solo de las profesiones, tienen que intervenir. Para empezar, profesionales de la salud, profesionales de la educación, política. Sí, ahora el tema es el siguiente, ¿no? Es como que, a ver, voy a ser medio bruto a la hora de expresarme con esto, pero pasa con la superdotación que parecería que como sociedad creemos que es otra de esas tantas cosas con las que el Uruguay no cuenta. Entonces no estamos preparados para poder atender ese tema. Los mezclamos, a veces hasta quizás los podemos llegar a segregar un poco, de alguna manera, y no tenemos en cuenta tampoco el capital que tenemos ahí. Seamos fríos a la hora de hablar de esto, porque hay un capital intelectual que está totalmente desperdiciado. Yo no sé si la palabra es desperdiciado, pero por lo menos podemos decir que históricamente pecamos de ignorantes. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo en lo que tú decís. Mirá, en un momento llegamos a ese punto límite, a esa frontera, porque decimos, bueno, esto debe ser una cosa que pasa en Alemania, en Estados Unidos, claro, en Finlandia. Bueno, en un momento dijimos, junto con el Ministerio de Educación y Cultura, un trabajo que hicimos muy interesante, a partir del año 2017 empezamos a pensar un diseño de investigación. Dijimos, tenemos que saber cuánta gente con alta capacidad intelectual hay aquí en Uruguay en este momento de la historia. Muy bien, voy a hacer corta el relato. Hicimos una investigación con muestras de 1.000 niños de 8 años de edad cronológica, provenientes de escuelas públicas y privadas de Montevideo y área metropolitana. Y el final del cuento es que encontramos el mismo porcentaje en nuestro país que podemos encontrar en cualquier parte del mundo donde se hayan hecho investigaciones serias con buen respeto por las normas estadísticas que nos dan realmente datos significativos. Y estoy hablando específicamente de un 2.8% de la población aquí en Uruguay, redondeamos un 3%, que uno puede decir, bueno, 3% es un porcentaje menor. Bueno, pero bajémoslo a la cantidad de personas que hay. Pensemos solamente en los chicos de 0 año a 18, a 19. ¿Cuántos deben haber acá en nuestro país? Capaz que la erramos, pero antes de recibirte a vos, Valeria estuvo buscando y teníamos de ese dato, de ese número, ¿no? Porque él lo está acotando, porque esto también obviamente que los niños adolescentes crecen y se transforman en adultos. Él está acotándolo ahora a la brecha de niños y adolescentes que dan ese 2,8, pensando en 28.000 es la cifra. Exactamente, que involucra. lo que estás diciendo, no alcanza la tribuna olímpica. Llenás la tribuna olímpica y entras a llenar la Ámsterdam o la Colombia, según esos hinchas de Peñarol Nacional, irán por un lado para el otro, pero no alcanza la tribuna olímpica del Estadio Centenario para albergar a los menores con alta capacidad intelectual. Reitero, chicas y chicos. Tengo una pregunta. ¿Es una bestialidad pensar en una cosecha de estas Para personas? nada. Capaz que el término es fuerte, el que tú estás diciendo. Por eso yo capaz que el término sí, perdón. Pero a mí me gustan los términos que van directo al corazón y que van a hacer entender lo que queremos explicar. Lo que estamos haciendo en este desperdicio es siguiendo este tipo de términos, una burrada magistral. Estamos desperdiciando un capital humano que es valiosísimo, no solo para las personas que tienen esta condición, sino también para toda la sociedad. Voy a poner un ejemplo cortito. Corea. Uh-huh. Corea del Sur es el puntal, es una de los faros en cuanto a tecnología, avance, calidad de vida, etcétera. Tiene otra cantidad de problemas, ¿no? No es Disneylandia, pero en fin. En la década del 50, Corea del Sur tenía un problema enorme, después vino la guerra, el PBI per cápita de Corea del Sur en la década del 50 era de un poco más de $60. Esto lo equiparaba a los países más pobres de África.
En la década del 50, Uruguay estaba en 1.200 y pico, 1.300 dólares per cápita. O sea, nosotros en ese momento estábamos en enormes ventajas. Hoy, o por lo menos con los datos que tenemos de 2022, 2023, el Producto Bruto Interno per cápita de Corea del Sur está en $34.000. De 65, 67, pasaron a 34.000. ¿Cómo hicieron esa magia los tipos? Fueron a pozos petroleros, no había. Explotaron minas de diamante, tampoco tenían. El 78% de la población en Corea en la década del 50 era analfabeta. El 78% de la población en Corea era analfabeta en la década del 50. En Uruguay, en la década del 50, la población analfabeta era el 10%. Entonces, ¿qué pasó? Lo visitaron ovnis y le dieron tecnología avanzada, recibieron no sé qué magia del cosmos. No, se pusieron a trabajar a largo plazo. Se pusieron a trabajar a largo plazo en una corriente clara y con objetivos bien definidos y con planes a medir objetivamente de manera periódica y que se llamó educación. Apuntaron a la educación. Y a una educación y a una formación tecnológica que a su vez también reportara beneficios para toda la sociedad. No solo para los individuos, sino también para toda la sociedad. Y hoy Corea es lo que es. Estuvo manejada de una manera que llega a los resultados que llega. No me acuerdo quién fue que dijo, ¿no? Pero dice que el político piensa en la próxima elección. El estadista siempre piensa en la próxima generación. Y acá en Uruguay y en otros países pensamos en las elecciones. Los políticos se pasan de elección en elección y midiendo a ver los resultados de los pasos que voy a dar, a ver si esto va a reportar sí o no. Lamentablemente es así. Entonces, hay una ceguera en cuanto a la magnitud de este tema que se han dado pasos. Ojo, porque cuando nosotros decimos, pues así como te digo una cosa, te digo la otra, como decía aquel, esa investigación que nosotros hicimos en 2018, en la administración, era de la de Tabaré Vázquez en aquel momento, tuvimos el apoyo del Ministerio de Educación y Cultura, la subsecretaria, que es la magíster Edith Moraes, se puso al hombro con nosotros para hacer esta investigación y nos dieron todo el apoyo. Y ahí pusimos, como decimos, el gato arriba de la mesa. ¿Para qué? Para empezar a generar políticas públicas, que es lo que necesitamos. Pero, ¿en qué quedó? Bueno, en el cambio de administración, y con la excusa también del COVID, quedó una especie de stand-by. A nosotros nos importa mucho hacer una identificación a nivel general, a nivel global, a nivel país. Contamos con una herramienta valiosísima que tiene este país que otros no la tienen, que se llama Plan Ceibal. Y eso nos permite llegar a cada niño en cada rincón del país, no solo a los de Montevideo y área metropolitana. Y en ese plan estamos trabajando. Nuestro sueño es poder hacer lo que hicimos con una muestra de 1.000 niños, poder hacerla con todos los niños del país en una edad determinada, hacer un punto de corte en un lugar. Y eso es factible porque tenemos la tecnología para hacerlo, tenemos los programas para hacerlo. Plan Ceibal en aquel momento, el Ceibal contrató a las personas, a los ingenieros que diseñaron los programas para hacer esto, o sea, está todo ahí. En la anterior administración se hizo alguna cosa con respecto a la formación docente, que es una parte importante, pero en el otro aspecto que estoy diciendo, de identificar... En la captación, digamos, en la identificación. Esto que decía Jairo, ¿no? También decía, a ver, ¿dónde estás vos? A ver, vení para acá. No hacemos con el fútbol eso, ¿no? Bueno, te iba a preguntar esto, porque muchas veces cuando pensamos en niños, y quizás ya esté equivocado, obviamente estamos preocupados por su rendimiento escolar, su rendimiento, sí. ¿Y si el nene juega al fútbol? ¿No? Es como parecería que fuera como un objetivo, es como una sábana, la sábana que va abajo de la cama, y es larga, en lo que tiene que ver con los intereses a veces de los adultos. ¿Existe a nivel mundial una liga de superdotados, por ejemplo? Es decir, el superdotado pasa a ser exclusivamente capital de un país, perdón que siempre maneje estos términos tan torpes, ¿está bien? ¿O hay a nivel internacional organizaciones que trabajen con niños superdotados que de alguna manera, bueno, que obviamente son muy útiles para nuestra sociedad,
nunca sabemos de qué nos pueden llegar a salvar o con qué nos pueden llegar a matar también. Por supuesto. La inteligencia, como toda herramienta humana, puede tomar un rumbo, puede tomar otra. Hemos tenido múltiples ejemplos a lo largo de la historia. Te voy a decir dos cosas con respecto a esto, una cuestión más general y otra, una anécdota particular. Existe en el mundo una organización que se llama Mensa. Mensa es una organización que nuclea a los superdotados. Fundamentalmente se ha dedicado a la población adulta. Ahora está tomando la línea de la superdotación adolescente e infantil. Y uno de afuera que no está en Mensa, yo no estoy en Mensa, digo, pero eso es una élite. Eso, ¿cómo van a hacer eso y excluir a los demás y hacer cosas ellos? Bueno, y los futbolistas no lo hacen. Estamos lo mismo. ¿Con quién toma mate Suárez? Con Messi. No viene a tomar mate conmigo ni con Jairo. O sea, ¿qué problema hay con que sea una élite? Ninguno. ¿Pero qué pasa? El fútbol sí, por el fútbol estamos todos idealizando. Mueve toda la plata que mueve y los intereses que están detrás de esto. Por supuesto. Ojalá tuviéramos complejos celestes para los más capaces intelectualmente, que no lo tenemos. Creo que también hay en esto tenemos que ir a la pausa y hay muchísimo para seguir hablando, pero también me parece que está bueno hablar de qué tenemos nosotros en el imaginario como persona con superdotación intelectual, porque no es un extraterrestre que solo le importa leer y leer y leer. Teniendo en cuenta las características sociales y emocionales que tiene la persona con superdotación intelectual, que es parte de lo que vos decías, Horacio, de lo importante que es para la sociedad también, sí, ¿verdad? Porque maneja habilidades que son como muy específicas. Hacemos la pausa y ya seguimos con Horacio Paiva. ¿Tiene amigos? ¿Por qué vive en la calle con el frío que hay? ¿No tiene mamá, no tiene papá, no tiene hermanos? Y de pronto otros chicos, promedio, no es que sean malos chicos, pero no les interesa, o sea, lo miran y no les llama la atención, no los convoca, no los invita a cuestionarse el status quo. O sea, no es una cosa que esté hecha y de la cual el chico más capaz no se esté preguntando por qué es así. Y te pregunto si no es la lógica en su forma más vulgar la que podemos encontrar como un indicio de superdotación también, ¿no? Sí. Porque esto que vos estás planteando, o que de repente mañana me podría plantear un hijo chiquito, de 4 o 5 años, como decís vos, es algo que quizás yo lo puedo tomar como una gracia, decir, mirá qué lindo el nene cómo se preocupa, y dejarlo pasar por ahí, y de pronto eso me tendría que llevar a escarbar un poquito más también, porque eso es lógica. Claro, es lógica, y los chicos no solamente se preocuparon en un momento, siguen preocupados, o sea, les queda eso, siguen todo el día y siguen más y más y más. Por eso tienen, la parte oscura de todo esto, es que tienen una mayor vulnerabilidad en lo afectivo, mayor vulnerabilidad a tener ansiedad, depresión, porque analizan las cosas en un nivel de complejidad que de pronto a nivel emocional y social aún no tienen ese desarrollo y no les permite tener como el amortiguador y las defensas, como para decir, bueno, esto está sucediendo en el mundo, yo no puedo dejar de dormir porque estén pasando estas catástrofes en el mundo. Entonces hay lo que se llama una disincronía. Una disincronía es un desbalance entre lo intelectual, lo cognitivo y lo emocional y lo social. Entonces ahí se empiezan a dar ciertos chisporroteos. Por esa razón, yo les decía hace un rato, esto no es una cuestión solo de educadores, de maestros y de profesores. Sí es una parte muy importante. Pero los profesionales de la salud, sobre todo de la salud mental, son muy importantes ahí. Ustedes saben que el tema salud mental, el tema autoeliminación es un tema que tenemos arriba de la mesa de enorme discusión. Y esta población puede estar en mayor vulnerabilidad que la población promedio. ¿Es marginada esta población? Sí, lamentablemente sí. Y no solamente por pares, sino también por adultos. Eso es lo más triste. Son marginados y son víctimas de bullying por los propios docentes. Una cosa que cuando empecé a ver ese tipo de realidad, yo dije, será un caso aislado de una maestra o de un maestro, un profesor que tiene problemas psiquiátricos importantes. Y me empecé a encontrar que era bastante más frecuente de lo que yo me hubiera esperado. No generalizo, porque no es así. Porque hay docentes que son excelentes y se ponen al hombro la situación de estos chicos y son los motores que los llevan para adelante, las locomotoras. Sin embargo, hay muchos que al no comprender la situación, al no tener el propio equilibrio, se sienten amenazados, lo ridiculizan, que terminan haciendo bullying. Dale vos. No, me pregunto en eso cuál es el rol de la familia, ¿no? Porque puede haber determinado comentario del centro educativo
Y cómo no salir para otro diagnóstico corriendo, para uno más simplista, y cómo se puede acompañar también, porque no es sacar al niño, a la niña de ese centro educativo y ponerlo en uno que no existe para gente que tiene superdotación intelectual. Bueno, a mí me lleva de lo que preguntas vos, a complementarlo. Nosotros decimos que adolecemos de los soportes para poder atender a esta población, pero uno se pregunta si antes de tener estos soportes no necesitaríamos un protocolo también. Un primer protocolo para decir, estoy frente a esto, porque es como dice Vale, acá tengo un superdotado, lo saco de un día para el otro y lo voy a poner en un domo. Exacto. En un domo para superdotados. Tiene que seguir yendo a la escuela. Me imagino que como todo en esta vida, todo tiene que llevar también un proceso, ¿verdad? Sí, es clarísimo que debe ser así y estamos trabajando en ese sentido. Las familias tienen un importantísimo rol en el desarrollo de cualquier chico, de cualquier condición. En este caso en particular, lo que sabemos que para empezar, son los primeros que se dan cuenta que ese hijo que tienen ahí, es diferente y tiene un desarrollo intelectual y una capacidad de razonamiento que es diferente a lo que se espera para chicos de su edad. Contraintuitivamente lo que pensamos, no son los docentes los que se dan cuenta primero. Son los padres, y estoy hablando del 90% de los casos. Son los primeros que se dan cuenta. Los docentes no se dan cuenta no porque no quieran, sino porque la formación que tienen no les muestra que esta realidad también existe. Y si tú no sabes que hay una realidad que existe, no la vas a ver nunca, porque nunca tenés los lentes correctos. Indudablemente hay que evangelizar en todo esto, ¿no? Usando una palabra que nos permita comprender cuál es la política nuestra. O sea, que toda la población, no solamente profesionales de la educación, no solamente profesionales de la salud, sino la población toda, comprenda esta realidad que está entre nosotros, que no son bichos raros, que no son del primer mundo y que no son tampoco solamente de clases privilegiadas socioeconómicamente. Nosotros encontramos un porcentaje muy alto también de chicos con superdotación intelectual en clases y en lugares y en comunidades muy desfavorecidas, en asentamientos. Recuerdo que de esa investigación, el chico que tuvo el nivel intelectual más alto vivía en un asentamiento, en condiciones muy complejas, felizmente en una familia que se preocupaba por su educación. Sin embargo, el entorno era difícil de contrarrestar. Ahí está el tema de las oportunidades para poder darle todo su potencial, ¿no? Sin duda. Voy a contar una sola anécdota porque es algo de una noticia que recibí felizmente hace poquito. Hay un chico, Agustín Álvarez, voy a decir porque él me dio el permiso para que yo lo nombre, que se lo detectó a este chico siendo un escolar. No tenía demasiados desafíos a nivel de institución educativa y se le fue forjando gracias a un compañero de trabajo que tengo en esto, que es el doctor Oscar Quiñones, que se lo puso al hombro, lo apadrinó a este chiquilín y fue consiguiéndole una serie de facilitaciones, de becas, para que pudiera tener un sistema educativo desafiante, lo más desafiante posible, acorde a sus posibilidades, teniendo en cuenta que aquí no hay colegios para superdotados. Y quizás no sé si estoy tan de acuerdo en que los haya. Pero bueno, ese es otro tema. El asunto es que este chico siguió, llegó a la universidad, fue becado en la Universidad de Montevideo, empezó a estudiar ingeniería en la Facultad de Ingeniería en la Universidad de Montevideo, con las mejores notas. Hoy lo captaron de Silicon Valley. Hoy, 21 años tiene este chico y tiene un futuro enorme porque ya se dieron cuenta. ¿Se dieron cuenta en Silicon Valley y acá no? ¿Qué estamos haciendo nosotros con esto? O sea, preparamos, es como, y los derechos formativos, ¿no? Como dicen de Darwin Núñez, ¿no? Para Peñarol. Exacto. Y los derechos formativos, ¿qué pasa con esa extracción de cerebros? Por decirlo en un lenguaje coloquial. ¿Qué pasa con el estado afectivo de estas personas? Recién vos dejabas claro que no estabas de acuerdo con que hubiera un colegio o una institución exclusivamente para superdotados, porque obviamente, y estoy de acuerdo contigo, tendría que sí haber una manera de poder tratar y guiar. No, bueno, por eso yo preguntaba, que quedó un poco pendiente el tema de las familias, ¿cómo acompañás? Sí, eso, ¿no? Y cuando hablo de lo afectivo, ¿sabes de qué estoy hablando? La interacción con otros niños que no son Exacto. superdotados. Exactamente. Exacto.
Porque de alguna manera estamos hablando de un ser humano, tampoco. Con sus amigos, con sus pares, que no tienen obviamente. por qué serlo, Por porque supuesto. divertirse, para divertirse, o para expresar, o para recibir otras expresiones, no tenés por qué ser un superdotado. Claro, Y me imagino que eso tampoco es una limitante. Estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, porque la vida real funciona así. Somos personas, nosotros tres, de edades diferentes, de formaciones diferentes, y estamos agarrando un tema que lo estamos peloteando en común a ver qué podemos sacar en limpio de todo esto. ¿Por qué las cosas tienen que ir en bloque? Por edades, por capacidades intelectuales o por lo que sea. Después, ¿tendrá sus espacios? Sí, los tendrá, como hablamos futbolísticamente, como los jugadores de fútbol de élite tienen sus espacios para estar así entre ellos. Pero lo que estamos pensando, que la mejor propuesta, es que estén en un ambiente de diversidad acorde a lo que sucede en la sociedad, sin limitarlos, sin forzarlos a que sigan el pelotón, porque van a una velocidad diferente, y eso hay que tenerlo en cuenta. Y también ese chico, hay que explicarle claramente, sobre todo a estos chicos que cuando son pequeños, que no todos resuelven las cosas con la velocidad que ellos las resuelven, y que ellos tienen dificultades que los otros no tienen, y que los otros de pronto son diferentes en otros aspectos, y otras virtudes que ellos no tienen, y que hay que tener cuidado con la arrogancia. Pero la arrogancia en lo intelectual, sí, hay que tener cuidado, pero también hay que tener cuidado con el arrogante futbolista que mete 14 goles por fin de semana, que no esté diciéndoselo a los compañeros. Me quedo pensando en el manejo de la frustración para ellos. Sí, Porque, es todo un tema. porque vos estás hablando de la arrogancia, en ese caso, porque hay cosas que le salen de taquito y otras que no, y que capaz que al resto le sale mucho más fácil y para ellos no, y ellos tienen otras habilidades. ¿Cómo se maneja la frustración? Ese es todo un capítulo, porque tiene, la madre del capítulo ese se llama perfeccionismo, que es una condición que los acompaña, que las cosas o te salen perfectas, o no sos un burro que no servís para nada, sos un tronco. Entonces van a jugar al fútbol y quieren ser Messi, meter 14 goles por partido, y eso como no sucede, abandonan, soy un tronco. Entonces son blanco y negro en ese sentido, sobre todo cuando son niños. Entonces eso los carga de mucha frustración, de mucha ansiedad, depresión inclusive, malestar, y los aleja de una serie de actividades que podrían disfrutar si tuvieran una mayor tolerancia para ese tipo de cosas. Ahí es donde entramos los profesionales de la salud mental. Lo mismo sucede en los estudios, porque son chicos que no necesitan preparar las pruebas. Los deberes lo van haciendo a medida que la maestra los va dictando. Ya cuando se suben al auto de la madre, del padre, o al ómnibus, o ya los tienen hechos. Entonces, el desafío que tienen es tan poquito que van llevándola de taquito. Eso pasa durante toda la primaria, pasa durante casi toda la secundaria, hasta que empiezan a llegar a los 2 últimos años de la secundaria, y ni les digo cuando llegan a la universidad, que ahí lamentablemente se van a tener que sentar, así, agarrar el librito y ponerse a estudiar, cosa que no hicieron nunca hasta los 18 años. Claro. Entonces, como les pasa eso, porque dan exámenes y pierden habiendo ido como iban en la escuela, que soy un inepto, soy un tronco, yo no sirvo para estudiar esto, y abandonan. Eso es un enorme problema que hay que combatir, porque ese nivel de perfeccionismo y haberlo llevado sin mayores esfuerzos lleva a que cuando en la vida obligatoriamente te vas a encontrar con un cuello de botella, no siempre están en las condiciones de fortaleza afectiva para enfrentarlo y poder analizarlo correctamente. Es decir, no, pará, yo vine hasta acá de esta manera porque el camino para mí era fácil, ahora la vida se puso en serio. Es muy interesante la todo tolerancia lo que, al error también, lo que hablamos. ¿Qué es lo que pasa actualmente? Venimos de prácticamente un reciente cambio de signo de gobierno, cambio de autoridades. ¿Qué es lo que pasa con todos estos temas? ¿Están en la agenda? ¿Se ha retomado algo? ¿Se comienza nuevamente? Bien, bueno, nosotros el camino que estamos retomando de una manera silenciosa es el que dejamos en el año 2020. Nosotros llegamos a hacer una publicación de la investigación que hicimos, como les comentaba, que determinó que aquí en Uruguay, al menos en la muestra que nosotros analizamos, es el mismo porcentaje de superdotados que en cualquier parte del mundo. Otro dato muy importante que determinamos y probamos es que hay tantas superdotadas como superdotados, cosa que no era así en la clínica. A mí cada 20 casos me venían que eran 19 varones.
Yo dije, algo está mal acá. Ustedes van a una asociación de padres en cualquier parte del mundo y el 70% de esos padres son padres de varones. Algo anda mal ahí. Pero ¿qué pasa? Eso sucede porque esas asociaciones se forman en base a la opinión de los padres. No se evalúa directamente a los niños. Nosotros lo que hicimos en esa investigación fue evaluar directamente a los niños y ahí salimos de eso que se llama sesgo de género. Y evaluamos directamente a las niñas y a los niños sin preguntarle nada a nadie de ninguna opinión. Ese trabajo hay que continuarlo y lo estamos continuando para tener una proyección, como les explicaba hace un rato, a nivel nacional. Eso se está hablando con las autoridades actuales, eso lo tienen presente, está en la agenda, hay un acompañamiento para eso, hay que convencer a algunas personas más, porque tenemos que derribar algo que es una pared enorme, y esa pared es el seguir pensando que los más capaces se las arreglan solos, seguir pensando que los más capaces no necesitan de la ayuda de nada, y que no es la urgencia para un país, preguntar a Corea, adaptar el sistema educativo para los más capaces. En eso estamos ahora. Me quedé pensando, antes de terminar, porque estamos ya acercándonos a la hora, ¿por qué se da ese sesgo de género en las familias, que son los primeros que se dan cuenta? Bueno, eso... o en la práctica, ¿ustedes qué es lo que ven? Bueno, eso tiene raíces ancestrales, y inclusive en las propias chicas y en las propias niñas parten de la base que el inteligente tiene que ser varón, y el que es bueno para las matemáticas tiene que ser varón. Y el varón es bueno para las matemáticas y la niña, a lo sumo, será buena para las letras. Es un preconcepto que supera el tema de la superdotación intelectual. Entonces, ¿qué pasa? La niña no quiere destacar, no quiere dar la nota, privilegia más lo social que lo intelectual. Las niñas son mucho más inteligentes que los varones desde el punto de vista social. Al varón le importa muy poco si lo que va a decir para lucirse le molesta o no le molesta a la maestra, si le molesta o no le molesta a los compañeros. La niña se cuida mucho de eso, valora mucho la aceptación del docente y de sus amigas. No quiere quedar como la traga, aunque no esté estudiando mucho y saca excelentes notas. ¿Saben qué hacen? Se equivoca a propósito. Se autobaja la nota. Son cosas terribles, que parece una parte fuerte, graciosa, pero es algo terrible. Fuerte. Esa situación de tirarte vos para abajo para quedar pareja con la medianía. Entonces, está ese preconcepto que, ya les digo, supera el tema de la superdotación intelectual, de que los inteligentes son los varones. Por eso quería que lo explicitaras, porque la verdad que me llamó muchísimo la atención. Sí, sí. Muchísimo. Me imagino que todo esto a nivel médico debe ser un misterio también todavía, y me pregunto... Me imagino que se ha estudiado también el cerebro de personas de estas características, y me pregunto si se encontró algún tipo de anomalía. Más que anomalía, se encontraron diferencias de funcionamiento. La diferencia fundamental que se ha encontrado en las distintas investigaciones que no se han hecho en nuestro país, pero sí en otras partes del mundo, es que tienen un cerebro más eficiente. ¿Qué quiere decir esto? Uno intuitivamente diría, bueno, al superdotado se le enciende todo el cerebro cuando va a resolver un problema, por eso lo hace más rápido. No, absolutamente todo lo contrario. Encienden regiones del cerebro bien acotadas donde la velocidad de transmisión de los mensajes es muy, muy rápida. Entonces resuelven rápido, haciendo eficiente el funcionamiento del cerebro. Hubo una investigación, que si les interesa después leer algo de esto, muy interesante, que se hizo con el cerebro de Neymar en el año 2014. Ya tiene unos cuantos años esta investigación. Se puso en un resonador a Neymar y a otros deportistas de mediana y mediocre desempeño, futbolistas de segunda divisional, nadadores, cosas así, ¿no? Entonces, bueno, lo pusieron en un resonador. Claro, un resonador no puede jugar al fútbol, porque tiene que estar ahí acotado el tipo, ¿no? Pero le hacían hacer un movimiento rotatorio en el pie derecho, a ver qué se le encendía en el cerebro cuando Neymar hacía eso y cuando lo hacían los otros. Las imágenes son más que elocuentes. En el caso de Neymar, con el 10% de lo que él usaba con respecto a los demás, hacía exactamente el mismo movimiento. Y ahí se abre la discusión. ¿Esto es genética o es ambiente? ¿Esto es algo que viene dado de fábrica o tiene que ver con el aprendizaje y el entrenamiento? La respuesta es que tiene que ver con las dos cosas.
Pero hay un componente genético muy importante, constitucional muy importante, porque no todos los que entrenan como Neymar o como Messi o como Suárez son Messi, Suárez o Neymar. Está clarísimo. ¿Ok? Entonces, las personas que no tienen o no tenemos esas dotes atléticas, por más que entrenemos, no vamos a llegar jamás a ese nivel. Doctor Horacio Paiva, experto en superdotación, muchísimas gracias por esta visita, por estos minutos y por esta conversación. Muchas gracias, Porque Horacio. permite visibilizar este tema que en mi opinión es muy importante para esta población especial y para todo el país. Absolutamente, y la nota queda en las redes sociales de la radio, en todas las redes, y además está obviamente con video en YouTube, en la cuenta de YouTube de la